Aunque no está abierto al público, su fachada es uno de los íconos más fotografiados del país. Un gran gusto en saludarlos, gente buena. Esta vez tengo el privilegio de decirles hola desde un país muy pequeño que es conocido como la Suiza del Medio Oriente. No por sus paisajes alpinos ni por su frío, sino por su estabilidad económica, su estructura, sus leyes. Y el país donde me encuentro se llama Omán. Omán es un pequeño país que hace borde con Arabia Saudita y Qatar. Y es un país que se caracteriza por sus paisajes desérticos y por su gran estructura y estabilidad financiera. En este video les estaré mostrando todas las bellezas que esconde este país, que casi nadie visita, porque es muy estricto para poder entrar. Afortunadamente tuve el privilegio de poder obtener su visa y aquí nos encontramos. Espero que disfruten el video y todo lo que van a ver a continuación. Bueno, uno de los métodos más convenientes para salir del aeropuerto son los taxis regulares. En este caso yo pregunté por Uber, me dijeron que no existe. Y hay una aplicación que se llama Otaxi. Prácticamente llegaron en un minuto, funciona igual que un Uber. Y los carros que llegan son muy cómodos, muy lujosos, por un bajo costo. Mi hotel está ubicado aproximadamente a 12 kilómetros y el costo que estoy pagando son $16 americanos. Por el carro, que es un Lexus bastante confortable, me pareció algo muy cómodo. Lo único que les puedo decir es que vengo de Egipto, donde había mucho frío y el calor aquí es bárbaro. Así que apenas llegue al hotel hay que buscar algo cómodo. Las primeras impresiones de Omán, específicamente su capital Muscat, el hotel donde me estoy quedando, muy bonito, muy elegante. Miren esto que me pareció muy cute. Todas las llaves son de madera. Primera vez que veo unas llaves pero electrónicas de madera y te dan como una especie de pergamino. Eso lo voy a mostrar, disculpen aquí el movimiento. Muy bonito, así que les voy a mostrar ahora cómo es la habitación. Esta es la habitación donde nos vamos a quedar. Tengo dudas, primera vez que veo una llave de madera. A ver qué tal nos tocó esta habitación. Muy bonita. Primera impresión. Voy a inspeccionar el baño primero. Un baño bastante limpio y asequible. No, esto está mundial, brutal. Nuestra vista a los edificios. Esto es lo que va a ser mi habitación por los próximos 3 días aquí en Omán. Y una de las cosas más importantes, las 3 noches me salieron por $81 americanos más impuestos, que sumaron $100. $100 para un hotel con esta magnitud, que lo considero muy bien, es 4 estrellas, me pareció súper económico. Comencé este recorrido por uno de los sitios más emblemáticos de Omán, aquí en Mascate, su capital, que es la famosa mezquita del Sultán Qaboos. Es un monumento religioso más importante de Omán y una obra maestra de la arquitectura islámica moderna. Fue inaugurada en el año 2001 y puede albergar hasta 20.000 fieles. Su interior destaca por su impresionante alfombra persa tejida a mano, una de las más grandes del mundo, y un majestuoso candelabro de cristal de Swarovski de 8 toneladas. Les tengo que confesar que esta es una de las mezquitas más hermosas del mundo que les voy a mostrar a continuación. La gran mezquita del Sultán Qaboos es el corazón espiritual de Omán y uno de los templos islámicos más impresionantes del mundo. Construida con mármol blanco reluciente, su cúpula dorada y su minarete central dominan el horizonte de Mascate. En su interior, un candelabro de cristal de Swarovski ilumina uno de los tapetes tejidos a mano más grandes del planeta, obra de más de 600 artesanas.
cada detalle, desde los arcos hasta los mosaicos, refleja el arte y la devoción del pueblo omaní. En un espacio que no solo invita a contemplación religiosa, sino también a la admiración cultural, abierto a visitantes de todas partes del mundo. Esta mezquita, tengo que admitirles que es una hermosura de mezquita. De verdad que es impresionante. Llevo casi 15 minutos caminando y todavía no ha finalizado ni recorrido el 30% de la mezquita. Tienen que venir a Omán. Esto es un paraíso escondido en el Medio Oriente. No te imaginas cuánto vas a disfrutar esto. Algo muy importante, tienen que quitarse sus zapatos y depositarlos en un casillero antes de entrar a la mezquita. Muy importante. En el centro de la sala principal brilla una lámpara monumental de cristal de Swarovski. Pesa más de 8 toneladas y desciende desde la cúpula iluminando con miles de destellos. Es una de las lámparas más grandes del mundo y símbolo del esplendor omaní. Esta lámpara que ven detrás de mí es una lámpara hecha de cristal de Swarovski que pesa casi 8 toneladas. No se imaginan lo que es verla personalmente. Es súper hermosa. Al entrar en la gran mezquita del Sultán Cabos, lo primero que te sorprende es su inmensa alfombra persa, tejida a la mano por más de 600 mujeres durante 4 años. Reúne más de 1.700 millones de nudos y pesa 21 toneladas, siendo una de las más grandes del mundo. Sus colores y patrones reflejan la tradición islámica con una precisión única. El interior, con sus arcos de mármol, mosaicos geométricos y la luz enorme del candelabro, crea un ambiente solemne y majestuoso. Al salir, el contraste es igual de imponente. Los minaretes, la cúpula dorada y los patios abiertos de mármol blanco brillan bajo el sol de Omán. Desde cualquier ángulo, la mezquita combina espiritualidad, arte y grandeza arquitectónica. No podía dejar de visitar la famosa Royal Opera House aquí en Muscate. Es el corazón cultural de Omán y uno de los teatros más elegantes del mundo árabe. Fue inaugurada en el año 2011 por orden del Sultán Cabos, amante de la música clásica. Esta joya arquitectónica fusiona el lujo tradicional omaní con la tecnología de la última generación. Les voy a mostrar lo que es la Royal Opera, lo cual considero que es espectacular. En medio de Mascate se levanta un palacio donde la música se convierte en puente entre culturas, la Royal Opera House. No es solo un teatro, es el reflejo del sueño del Sultán Cabos, amante de la música clásica, que quiso regalar a su pueblo un lugar donde el arte se dialogara con el mundo. Al cruzar sus puertas, el mármol blanco y la madera tallada cuentan una historia de tradición omaní mezclada con modernidad. Cada lámpara, cada arco, fue pensado para que el visitante no solo vea un espectáculo, sino que lo viva. Aquí han brillado orquestas de renombre, estrellas de la ópera y bailarines de todos los continentes. Pero lo más fascinante es que no necesitas un boleto para sentir su grandeza, incluso desde el exterior. Este sitio habla del orgullo cultural de Omán, un país que protege sus raíces, pero que abre sus escenarios al mundo. En la Royal Opera House, cada nota musical se convierte en un viaje. El desierto de las capitales europeas, de las montañas omaníes a los escenarios más prestigiosos del planeta. Es un recordatorio de que la música no conoce fronteras y que en Mascate el arte tiene un lugar majestuoso. Me encuentro lo que es dentro de la Royal Opera aquí en Omán. Para que tengas presente, la entrada son aproximadamente $8 americanos, los cuales inmediatamente pagas en la entrada y te asignan un guía obligatorio que te hace un recorrido por toda la ópera.
Miren esta espectacularidad de lo que es la música clásica. Este viaje en Muscate no hubiese sido posible sin la ayuda de mi amigo Hatem. Él es una persona, un guía turístico aquí en Muscate, te recoge al aeropuerto, te lleva a todos los lugares, un precio muy accesible, lo más importante, un carro cómodo y te evita a todas las personas para que vayas directo a lo que quieres grabar. Hatem, this is my channel. I introduce my friend Hatem. Appreciate it. Thank you so much. I'm leaving the phone number of him here. Sure. If you need to contact him, Thank please write from the Lobo. My name is the Lobo, Hatem, Yeah, okay? Thank you so much. I appreciate it. I wish everyone to come here and then to see our country. You, So re beautiful. you recommend to visit Oman? Yes, of course. Try it once, you will come back again. Sure. So, it's a beautiful country. Yeah. Thank you, You're Hatem. welcome. You're welcome. Recorrer Mascate es viajar entre contrastes. Calles tranquilas, limpias y rodeadas de arquitectura blanca que reflejan la luz del sol del desierto. Cada esquina guarda un detalle omaní, puertas talladas, mercados llenos de aromas o inciensos y especies, y sonrisas que te hacen sentir bienvenido. Y de pronto el horizonte se abre al mar Arábigo. Las montañas se mezclan con azul intenso del agua, creando una postal única. Aquí no hay prisa, el tiempo parece detenerse entre la brisa marina y el sonido de las olas, golpeando el malecón. Mascate no se vive a la carrera, se descubre paso a paso entre sus calles y frente al mar. Miren esta hermosa casa, diseño árabe, enfrente del mar, de verdad que espectacular. Para hablarles algo sobre la historia de Omán, Omán se remonta a una historia de más de 5.000 años. Fue una potencia marítima clave, conocida por los navegantes y comerciantes que cruzaban el Océano Índico hasta África, India y China. Su ubicación estratégica en el Golfo la convirtió en un punto clave para el comercio de incienso, especias y perlas. En el siglo XVII, los omaníes expulsaron a los portugueses y establecieron un imperio que abarcó parte de África Oriental como Zanzíbar, a diferencia de otros países árabes. Omán nunca fue colonizado, lo que permitió mantener su independencia e identidad cultural. Es algo interesante porque cualquier país del Medio Oriente que tú visites, existió una colonia o hubo intentos de colonizar. Omán nunca fue colonizada y no permitieron que los portugueses lo hicieran, que fueron los que tenían las intenciones. Por eso que en el siglo XVII los expulsaron. Es un país que tiene 3,5 millones de habitantes y 3 millones de personas adicionales residentes que vienen de otros países a trabajar. Su principal recurso, su principal centro económico es el petróleo y el gas, siendo uno de los más importantes en el Medio Oriente, lo que hace que sea un país espectacular, un país muy rico y un país con una estabilidad económica muy sólida. Mascate no es solo la capital política, es también el corazón económico de Omán. Durante siglos, su puerto fue punto de encuentro de comerciantes que traían especias, sedas y perlas. Hoy esa tradición sigue viva, pero modernizada. El puerto del Sultán de Cabos y el Dun conectan a Omán con Asia, África y Europa. La ciudad ha diversificado su economía, aunque el petróleo y el gas siguen siendo pilares fundamentales. Mascate impulsa sectores como el turismo, la pesca y la construcción. Los modernos centros financieros y las zonas francas muestran a un país que mira al futuro, atrayendo inversiones extranjeras. Caminar por sus mercados y centros comerciales es ver ese equilibrio, desde la tradición del mutrak, souk, con el comercio ancestral, hasta los rascacielos que representan la nueva cara del negocio.
Este fuerte que ven aquí es el famoso Fuerte Motrac. Es una antigua fortaleza construida por los portugueses en el siglo XVI, durante su ocupación de la costa omaní. Está ubicada estratégicamente sobre una colina rocosa con vista al pueblo de Motrac, desde donde se protegía la ciudad de invasiones marítimas. Voy a mostrar a continuación, es uno de los mercados más antiguos y auténticos de Omán, con más de 200 años de historia, ubicado en el frente del mar. Es el corazón del paseo marítimo de Motrac, es el zoco de un laberinto de callejones cubiertos, llenos de perfumes, especies, plata, incienso, tejidos y recuerdos tradicionales. Cruzar la entrada del Motrac South es como abrir un libro antiguo. Los pasillos estrechos te envuelven con sombras y destellos de luz, mientras el olor a incienso y especies despierta memorias que nunca viviste. Los murmullos de los vendedores, las manos que ofrecen telas de seda, las joyas de plata brillando como si guardaran secretos del mar. Aquí no vienes solo a comprar, vienes a escuchar historias. Cada objeto tiene un pasado, cada artesano que lo forjó, el barco que trajo las especies, la familia que los vende generaciones tras generaciones. Este mercado es el tiempo que no avanza, gira en círculos como la vida misma. Al salir, el aire cambia. Las calles de Omán cuentan otra historia. Casas blancas que parecen pintar la montaña, niños jugando con brisa marina y un silencio sereno que solo se interrumpe con el llamado de la oración. No hay ruido de prisa, no hay caos, solo un país que camina bajo su propio ritmo, donde la tradición sostiene cada esquina y la modernidad observa sin imponerse. Recorrer estas calles es entender que Omán no se mira, se siente en cada paso. Bueno, gente buena, tuvimos que comprar esto porque el sol está inclemente y hay que protegernos porque está llegando casi a 40 grados. Uno de los sitios más emblemáticos en Omán, que tienes que visitar sí porque sí, es el Palacio del Sultán, Al Alam Palace. Es conocido como el Palacio del Sultán, es la residencia ceremonial del monarca de Omán. Su arquitectura moderna con columnas doradas y azules contrasta con los fuertes antiguos que lo rodean. Aunque no está abierto al público, su fachada es uno de los íconos más fotografiados del país y está ubicado en el corazón del casco antiguo de Mascate. Este palacio simboliza el equilibrio entre la tradición omaní y la elegancia contemporánea. A continuación, les voy a mostrar todo lo que es el Palacio del Sultán. En el corazón de Mascate se alza un palacio que no parece construido con piedra y mármol, sino con símbolos. El Palacio del Sultán Al Alam. Sus columnas en azul y dorado brillan bajo el sol como si guardaran un secreto, y su diseño mezcla la sobriedad árabe con el aire casi mágico que lo hace único en el mundo. Caminar frente a su fachada es sentir el peso de la historia reciente, pero poderosa. Aquí no viven los ecos de un pasado lejano, sino la visión de un líder que transformó un país. El sultán Qaboos convirtió a Omán en la nación moderna que hoy vemos, y este palacio es reflejo de ese cambio, abierto, elegante, diferente a cualquier otro en el Golfo. No es un lugar de acceso común. El palacio es residencia ceremonial, un espacio para recibir a reyes, presidentes y jefes de Estado. Pero incluso desde afuera, su grandeza habla. Los jardines impecables, el contraste con las montañas y el mar cercano,
crean un escenario digno de realeza, pero también profundamente omaní. Lo sorprendente no es solo su belleza arquitectónica, sino lo que representa. Al-Alam no es un museo ni una fortaleza, es la expresión de un país que honra su tradición mientras mira el futuro con dignidad. Y así el palacio no es solo del sultán, se ha convertido en un emblema de todo un pueblo, un lugar donde la autoridad y la hospitalidad conviven, como lo hace Omán con todo el mundo. Frente al palacio del sultán, el mar se convierte en espejo de su grandeza. Las olas llegan suaves a la costa, bañando playas tranquilas donde el azul del agua se mezcla con el blanco de la arena y el dorado del sol. Si levantas la vista, los fuertes portugueses vigilan aún desde lo alto, recordando que Mascate fue durante siglos un pueblo codiciado. Sus murallas de piedra desgastadas por el tiempo contrastan la elegancia moderna del palacio. Desde aquí la postal es única. El mar abierto al frente, los fuertes portugueses a los costados y el centro en el palacio brillante. Un escenario que cuenta en silencio la historia del poder, defensa y belleza que define a Omán. Hace más de 400 años, la costa de Omán fueron codiciadas por los portugueses, que levantaron fortalezas para controlar el comercio en el Golfo. Mascate se convirtió en un puerto estratégico y desde aquí partían especias, dátiles e incienso rumbo a Europa y la India. Los fuertes de piedra que aún resisten son testigos de esa época de conquista y de batallas. Aunque el dominio portugués terminó, sus huellas quedaron grabadas en la arquitectura y las memorias de este mar que siempre fue puerto de encuentro entre mundos. Este es un lugar que está ubicado aquí en la Marina de Omán, donde pueden venir, rentar yates, rentar motos, jet ski, a un precio muy asequible. Omán tiene todo lo que tú necesitas para pasar unas excelentes vacaciones. Lo único que tienes que tener presente es que en tiempos de verano es extremadamente caluroso. La temperatura llega casi a los 46 grados centígrados, pero es un sitio que definitivamente vas a amar. Es un paraíso escondido en el Medio Oriente. Un paraíso escondido. Así es Omán. Sus paisajes parecen secretos guardados entre el desierto y el mar. Montañas que se abren en cañones profundos, playas vírgenes donde las aguas del Índico tocan la arena en la calma, y el oasis aparece de repente en medio de la nada. No es un país que grite, es un país que susurra. Sus tesoros no están hechos para las multitudes, sino para quienes se detienen a mirar. Y en este silencio, Omán revela su magia. Un destino que sorprende a cada paso y que permanece en la memoria como un hallazgo único. Buenos días, gente buena. Saludos desde Omán, en el Medio Oriente, un país que es un tesoro escondido en el Medio Oriente, que muchos no conocen, pero es una belleza que debes visitar. El día de hoy voy a hacer una entrevista a esta hermosa dama que accedió a responder mis preguntas sobre cómo es la vida en Omán, cómo es más que todo la vida económica, el costo de vida para una persona. So, this is Nazma. How are you today? I'm very good. Thank How are you. Thank you so much for get the interview. For me, it's very important. So I introduce my channel. So, Nazma, I will ask you many questions. No problem. How is Oman? Actually, I can say Oman is the best place to stay. Really? Yes. How long do you have living here? I have been here probably 5 years now, and from those 5 years, I feel like I am at home. Enjoy as at home, and the people are very nice, and everything here is completely nice. Like people are good. It's nice. Originally, where are you from? Tell me about your country. Okay, actually I'm from Tanzania, the place called Zanzibar, and actually we have
quite the history between Zanzibar and Oman. Okay. So in my country, we do know a lot about Oman, but I really never know that the Omani exactly what I have seen when I came. So when I'm in my country, we have quite similar culture, and like the dress up and food and most of the thing. And actually, we speak the language called Swahili. And if you are in Oman, Swahili is very popular. Oh, really? Yes. Is the second dialect here? Yes, they speak Arabic and as well as Swahili. So yeah, so in Oman, you will not feel like you're a foreigner or you're alone. Especially when you reach at the airport, if you don't speak English and you speak Swahili, you will find somebody who can speak with you. If you're in Muscat City especially, most of the people, they know Swahili. And Swahili is originally is from where? Actually, it's from East African. Okay. Most of the country like Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, they do speak the same language. But mostly in our country is full Swahili. Okay. In Tanzania. So that is interesting. Thank you for telling me about that, because I didn't know that, Swahili. So, okay, so it's very common here to speak the Swahili, English, and Arabic. Yes. That's really good. So you miss your country? Yes, but I don't feel like I do really need to be there, because what I get in my country, I get it here. The difference is this is the dry country and that is a green country. Okay. Yes. Okay. Everything is quite the same. Yeah, Tanzania is very popular. I never has been, so I hope to visit one day. You should visit to Tanzania. But I'm pretty sure that I will visit soon. So what was the reason that made you to move to Oman? Okay. Actually, everybody look for the better thing, right? So among of the thing in my dream was to go around the world. Okay. But my priority was Middle East. And I have tried to see different countries like Dubai, Emirates and all that, but I found like Omani is quite better, because not only in capital ways, but in culture ways. Okay. So I found it like when I came here, I was like, I think I will manage to do what I want to do, because everybody has the goals and everything in their life. So for me to go out of my country, it was to look for the better thing, at the same as to stay in the same culture. Got it. Yes. Got it. So that is interesting, and actually, you're right, because everybody moves. I'm immigrant. Yeah. My parents were immigrant. So I understand, and actually, this video will be for a lot of immigrants. Yeah. Maybe they will be interested in how is the life in Oman. Yeah. You know, yesterday I was talking with my driver that he showed me a lot of places, and he told me that here they are around 3 million of the population Omani, and the 3 more million foreign people or immigrant people. Yeah. So practically it's the half and a half. Yes. So what is the reason that the people come here? The government give benefits, the government give good salaries? Okay, there is two ways thing. First of all, the peaceful. This country is peaceful. Like you might sleep on the street and nobody do nothing. And out of that, in this country, you might not have money, you might not have place to sleep, but you will eat and sleep. Like this country is totally peaceful. And the second thing is most of immigrant is the family thing. Like Oman, the bloodline of Oman, it's many countries. There is Oman in Africa, and there is Oman in Asia, and there is Oman with Pakistan and Indians. So the immigrant is between a slave thing, like back then. Okay. So you might find half because let's say as me, we do have quite family from Oman, and we do have families in Zanzibar. Okay. So when you go to Zanzibar, you will find a lot of Omanis there. Because of the colonization, slave trade and all that, but people, they ended up to be one. Okay. So here they take you not as a foreigner, they take you as you are in Oman. Got it, yes. got it. Yes. So I saw that, and actually, you know, I need to confess something. I'm traveling for
many countries around the world, and I was in Egypt before to come here. I already bought my ticket, but the last 2 days in Egypt, I feel a connection in Egypt. Egypt is a little different country, a little more busy, but I got a connection. So to be honest, my last 2 days I say, I will not go to Oman because I don't know about Oman. So when I decide to come here, I just saw the map and I chose Oman. But, oh my goodness. So I need to confess that I'm a peace man. I love the quiet places, not like a Cairo. I love Cairo, but Cairo has Just tell me the truth. Have you received the warming welcome from the airport? Because people, they are nice everywhere you go. Actually, the police in the beginning, hey, welcome to Oman, thank you so much. That not happen in other countries. So what I want to say is, I will be regret if I didn't come here or I didn't figure it out. Yeah. This country is an amazing country. It's a special place. It's a quiet place. I just has been in Muscat. Today I figured it out. I will see other places, but oh my God. So Natma, tell me about your life. You are how old are you? Actually, I'm on 30. Okay, Yes, under 30s. and Are you married? Yes, I am. Do you have kids? I have 2 children. And before they were living here with me, but now they back in Zanzibar because we have to mix the culture. If you let your kids learn only one culture, they will forget where their roots came from. So, Okay. So yeah, my kids, they are in my country, and we are here making money, me and my husband. That is good. Yes. That is good. So, what do you do for work? Okay, actually I am working in the hospitality industry as a receptionist at the hotel. So far I have worked as the guest service for a long time, and that's my pleasure to do. And actually my job is to make my customer happy. And I certify that she is a really nice girl because you make her to feel me like a home. Yeah. So, tell me about the cost of the life in Oman. For example, imagine that I am immigrant, I will move here. So, to live in a regular place, to get a decent job, to buy food, to pay the service, how much can I get per month and how much is the cost of the life here? Okay, actually it's two-way thing. The first thing, if you get a job through the company, that the company can provide everything except your food out of work. But if you come as I'm going there, I would just have to look for a job. Quite expensive, but not that expensive, because there is an option. There is an option that where you will find the people to stay with, and you share the budget. And the sharing budget is very, very cheap, and it's affordable for everyone. And by the company, like when the company take you, they have to provide you a house, they have to provide you with the transportation, going and back to work, and they have to provide you with some emergency things like the insurance, life insurance and all that. So the life here is so affordable for everyone. Like An estimate that for a single family, maybe you or your husband, how much need to pay in total per month? Actually, rent, food, service. as I said, for us, we are from the company, so we don't pay for rent. Okay, And the person who is paying for rent, probably the range is from 200 to 350. 200, 350 is around $700. Yes, probably. $700 to rent. And a food to buy a food per month estimate? Probably 150 if you have a big family. Like my family, it's 150 budget is quite enough. But if you're just 2 persons as a couple, 50 to 70 real is Like very reasonable. $140 per month. Yes. So practically it's cheap. So light, internet, phone, service, okay, an so estimate. yes, for the internet it's from 20 to 25 real. It depends on what you based on, and
For the phone, the credit, it depends on your budget. It starts from 1 real, you can take even to 15 real. But I'm sure nobody reach 15 real per month because we almost use Wi-Fi, all of us. And the Wi-Fi budget is probably from 10, 15 to 25 real. Okay. Monthly wise, yeah. So- electricity is even more cheaper, Oh, really? surprisingly, yeah. Wow. Electricity and water, normally they include on the rent, but if you're paying separately, you might pay 5 or 7 real per So month. around $15 per month, $10 Yeah. per month. That is really cheap. Yeah. I pay 140 per month. So. I'm telling you, this country is paradise. No, it's a paradise. Yeah. Really, it's a paradise because I like it. I really like it. So, gas. Tell me about the gas price. Uh-huh. The gas price, I think you will get even more surprised. You will pay 3 real for the 3 gas. real. Yeah. It's really cheap. Yeah. Wow. So, about the delinquents, about the security, about the things, so the people can be secure in this country? 100%. I can tell you one secret. If you're a woman in Oman, you are very safe than nobody. Oh, really? Because anybody touch you like this, they go to Immediately. hell. Like, they have very strict, especially for women. Like, they secure women like, you know, we're living under we can say we're in the paradise. Like, I'm not scared for anything in this country. I can go around anytime I want. And nobody will touch you and nobody will do anything. That is interesting to Yes. see. So, girls, if you want to come to visit alone Oman, to Oman. come here. It's totally Yes. secure. Yes. So, about the religion. So, you are a Muslim country, and the majority, I guess, you are a Muslim, right? Yeah, I am. So, salam alaikum, by the way. Walaikum assalam wa rahmatullah. So, how is the population there? There is another religion here, or you Yes, Muslim? yes. Actually, in Oman is very mixed, but people they get not to see that much because most of the people they cover. But there is Muslims, there is Christian, there is Buddhist, like there is many religions. And- Actually, most of the migrants they are different religions. And the country respect that. Yeah, they do. They are church, they are mosque, they Yes, are there is the temples. kanisas. What is it called? The kanisa in church. Yeah, there Church. is a church and there is temples. Everything is there. Amazing, amazing, amazing. So, Nadia, Natma, so thank you so much Thank for you for telling me coming. everything about your country, because it's your country. So This and- is like my country. It's my heart, actually. Exactly. And actually, thank you to tell me about Tanzania. I will visit Tanzania You should. definitely. So I'm pretty sure the people will love that you I are just want to introduced. tell you one of thing. Of course, go Since ahead. you have visited Oman and you went to the place called Matra, right? Matra, yeah. I really wish you could go to the place called Forodhani in Zanzibar. It's completely the same. Fordoni and Zanzibar. Yes. When you reach to the Matra, there is houses there in the Corniche. In Zanzibar, we have the same houses in the Corniche. Oh, thank The you so much same for design that. and everything. Thank you So so please, much for visit that our recommendation. country. I figured out yesterday that actually I read some history about Oman and it's the only one of the country that never permit to be colonized. Yeah. So actually they kicked out to the Portuguese people. Yeah. But you know, yesterday when I was in Matrac, Yeah. I saw a Portuguese culture, a Yes. little bit, because there is a small island close, it's from Portugal, but it's not in the real Portugal, it's an island. The name is a Funchal. I saw typically like a Funchal. I say, oh my goodness, this is like a Funchal. You should go to Zanzibar too. I You will go find to the same Zanzibar. thing. Pretty sure I will go. There is one more secret. Zanzibar and Oman, they used to have one sultan, like the ruler Okay. was one. In the end, the brothers divided. So one brother was here, one brother was there. Until one those things Like happened. the same thing. Yes. So, Natma, any advice for the people who are watching you? My advice is, guys, you should visit Oman. Oman is the second paradise, and if you are a lady and you're looking for the place to work, please come to Oman. That is an important thing. If you want to work, getting the opportunity, how the people can apply for jobs here? Actually, most of them, I think they do online like me.
I Okay. usually use LinkedIn to apply. Okay, I need to speak English. It's very important, right? Yes, Arabic is an additional. By the way, I do speak fluently. So it's an additional language. If you speak, that's much better, but English is the most. Okay, so get that advice. If you want to immigrate to Oman, find information on internet about jobs. If you speak a really good English, I can say that this is a real paradise, trust me. Najwa, was a really pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Was a really pleasure. Thank you, thank you, thank you again. You're welcome. And you, muchas gracias por verme. El mejor regalo que pueden darme is subscribe to the channel, like and share. Thank you so much. Este lugar que ven aquí es un restaurante donde navegas, donde tienes tu cena y vas a tener una excelente vista. Te puedes rentar todo tipo de lanchas, motocicletas de agua, todo. Hatem, what we can do here? Here they can take you for the tour for Oman to see the nice places in the sea, to see the dolphins, snorkeling, and then everything here, restaurant, coffee shops, night view. How is at night, this place? Night it's very crowded and so nice this place actually. If you come you will see. Welcome to Oman. Thank you so much, my friend. Ha llegado el momento de decirle adiós a Mascate, Muscat en inglés, la capital de Omán, una ciudad maravillosa, una ciudad encantadora, con una paz que no te vas a imaginar y sobre todo con unas grandes oportunidades laborales. Si estás pensando en emigrar, si estás pensando radicarte en un país con muchas oportunidades y con mucha seguridad, Omán es uno de ellos. Su capital es una muy buena opción. Algo muy importante, 3,5 millones de omaníes y 3 millones de inmigrantes. Omán está abierto a la migración, hay que aplicar por su sitio website y vas a tener grandes oportunidades. Ahora me dirijo a otros sitios aquí en Omán, otra ciudad cercana aproximadamente 2 horas que van a ver en mi próximo video. Muchas gracias por tu apoyo. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Saludos desde Omán, Mascate.